Esta mañana, gracias Crista, y seguimos con otras noticias. Pese a los diversos controles y maneras de evitar que continúen los robos y ataques por parte de motoristas en las diferentes zonas de la capital, los hechos siguen imparables. Las cifras de muertes ocasionadas por sicarios en dos ruedas aumentan según las cifras que maneja el grupo de apoyo mutuo GAM. Aquí tenemos la información. El GAM presentó el informe de asesinatos en moto de los años 2013, 2014 y lo que va de este año. Destacó que el periodo de enero a octubre de los años en análisis dejó 1.071 muertos. Concretándonos en el número de muertos, durante el año 2012, incluyendo los 12 meses, se cometieron 335 asesinatos desde motocicleta, son 335 casos de sicariato. En el 2013 se incrementó a 422 y en el 2014 subió a 439. En total, tenemos un total de muertos de 1.196. La coordinadora del área de transparencia dio los reportes de las 3 primeras zonas capitalinas con más ataques desde motocicletas. Tenemos que la zona 18 es una de las zonas que tiene el reporte de la mayor cantidad de víctimas. Se reportan un total de 30 víctimas al mes de octubre del 2014, donde 12 personas resultaron muertas y 18 resultaron heridas. En segundo lugar está la zona 6 con 26, 17 muertos y 9 heridos, y la zona 1 se encuentra en un tercer lugar con 25 víctimas, 15 muertos y 10 heridos. El GAM también recomendó al Ministerio de Gobernación que la medida de los chalecos sea monitoreada, principalmente en zonas, municipios y departamentos donde se identifiquen la mayor parte de los ataques. Y ante la imposibilidad del gobierno de detener la violencia en el país, se decidió recurrir a Estados Unidos. El consejero de Estado, Thomas Shannon, estuvo en Guatemala y la visita no fue desaprovechada para solicitar apoyo urgente en el intento de frenar la violencia que vive Guatemala. El gobierno dijo que le preocupa la violencia que generan las pandillas y pidió apoyo a Estados Unidos. También puede apoyarnos no solo en el combate al crimen organizado, a los carteles, sino que también nos puede apoyar en el combate a las pandillas juveniles, que es un tema que por supuesto preocupa mucho a los guatemaltecos. Cualquier homicidio es preocupante, pero reconocemos los desafíos que existen aquí en Guatemala y los otros países de América Central, y nuestra intención es trabajar en esta instancia, el gobierno de Guatemala y el pueblo de Guatemala para enfrentar la violencia y la inseguridad. Es el inicio de una propuesta, indicó Morales, y que puede ser parte del Triángulo Norte. Programa de cooperación, CARCI hoy, por ejemplo, es un programa de cooperación que busca obviamente atacar el crimen organizado, principalmente los carteles, el tráfico de drogas, y lo que buscaríamos es un programa, o que dentro del mismo CARCI pueda crearse un subprograma que pueda atacar, en todo caso, que pueda ayudarnos a combatir las pandillas juveniles. El plan de la Alianza de la Prosperidad ha marchado bien en poco tiempo, indicó Shannon. El plan para refugio es una política de Estados Unidos y brindará a los padres que residen legalmente en Estados Unidos que puedan llevar a sus hijos, y es un trámite que se hace solo en aquel país. El estatus de protección temporal para los guatemaltecos es un tema que está presente y se solicitó su aprobación a las autoridades estadounidenses, indicó el canciller. Bueno, y en otra información, tras conocerse el terrible caso de un conductor imprudente que atropellaba a 2 bomberos el 18 de enero pasado, la solidaridad se pone de manifiesto de nuevo en los guatemaltecos. El grupo Bikers organizó una caravana de motocicletas para recaudar fondos justamente para la familia de Henry Hernández, que sufrió la pérdida de uno de sus miembros inferiores en este incidente. La caravana salió rumbo a San Lucas, Zacatepeques, donde se encuentra la estación donde Hernández prestaba servicio. La convocatoria inició el jueves y la respuesta fue inmediata. Los aficionados a las motos llevaron diferentes objetos de marca, comidas y bebidas para subastarlo, y los fondos recaudados serán para la familia. 1.400 quetzales fue la primera cuota que recibió la esposa de Hernández por el club organizador. Ante accidentes ocasionados por personas en estado de ebriedad, el gobernador de Guatemala llevará al foro de gobernadores la discusión para cancelar las licencias a los pilotos que se les detecte hayan ingerido alcohol. Muy agradecidos por toda este apoyo, esta ayuda que nos han brindado. Muchísimas gracias, pueblo de Guatemala.
Y en otro tema, la búsqueda por encontrar acuerdo en el precio de la carne de res continúa, aunque la falta de consenso persiste. Dicen los expendedores, se encuentran en desacuerdo con los precios dados por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, la DIACO. El aumento de 1 quetzal con 25 centavos en la carne generó en los días anteriores la discordia entre la cadena productiva de la carne. Los expendedores se resistieron y cerraron las carnicerías por 9 días. Ahora la propuesta de crear una cooperativa en la que los expendedores sean quienes destasen la carne es una de las opciones que más factibles se ven, dicen autoridades, con la finalidad de reducir los costos. Para esta semana se espera realizar el primer ensayo. Según Carlos Hernández, vocero de los expendedores, si esto funciona, sería un método a aplicar en los próximos días. Tras el cierre de las carnicerías, los expendedores de la capital perdieron cerca de 13 millones de quetzales. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, luego de realizar un análisis, dio a conocer que los precios que están entre los 13 y los 30 quetzales la libra, que abarca el hueso, pollazo, lomito, vadilla y bolovique, entre otros. Sin embargo, según los expendedores, estos precios no les benefician, por lo que buscarán definir una nueva tabla en esta semana. Bueno, y siguiendo con la información, el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, va a cumplir una semana al frente de la Contraloría y afirma que su promesa es fiscalizar el uso del dinero público y no dejarse presionar por ningún grupo político. Esto decía. Los intereses políticos y las fuerzas partidarias se unieron de nuevo. El Partido Patriota y Líder acordaron nombrar a Carlos Mencos como Contralor General de Cuentas. Todo esto se dio días después en que diputados aseguraban no tener acuerdos. Llegar a un consenso y lograr que la persona idónea sea la que vaya a la Contraloría, pero en sí no hay ningún tipo en este momento de acercamientos con nadie, ninguno de los 6. La Contraloría General de Cuentas es una institución descentralizada. Su función principal es fiscalizar los ingresos y egresos del Estado. Debe realizar auditorías para establecer que los recursos públicos han sido ejecutados de la mejor manera y, en caso de encontrar anomalías, emitir reparos, que van desde sanciones administrativas hasta denuncias penales. En algunos casos se debe enmendar el proceso o devolver el dinero. Es por eso que la Contraloría jugará un papel importante en 2015, principalmente porque es un año electoral, en el que los recursos públicos deben ser puestos bajo la lupa para evitar que sean utilizados con fines políticos. Creo yo que el mayor reto que ahorita va a tener el nuevo Contralor General de Cuentas es en materia de controlar la calidad del gasto público. En la medida en que lo logre hacer, creo yo que vamos a eficientar la ejecución presupuestaria. En septiembre de 2014, la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas inició el proceso. Desde que Carlos Mencos presentó su candidatura, iniciaron las controversias. El primer motivo era que Mencos ya había sido Contralor y que el artículo 233 de la Constitución establece que en ningún caso el Contralor podrá ser reelecto. Pese a ese artículo y las múltiples interpretaciones, la Corte de Constitucionalidad amparó a Mencos y permitió que continuara en el proceso. Mencos obtuvo 112 votos a favor, la mayoría de las bancadas Patriota, Líder, Todos y otros aliados. Algunos diputados aseguraron que esta decisión fue tomada para que el oficialismo no sea investigado al dejar el cargo y que la oposición tenga vía libre. Estamos asistiendo a un capítulo más de la novela impunidad, tranza, impuestos, bonos, préstamos en contra del pueblo de Guatemala. Como bancada no nos podemos prestar a negociaciones debajo de la mesa, a negociaciones oscuras. Pese a los múltiples señalamientos, el Contralor General de Cuentas aseguró que tendrá independencia. Que hubo una votación multipartidista. Ese es un tema. El otro tema es que los mecanismos de control ya existen. En consecuencia, quienes no tengan ninguna cuenta pendiente con el Estado o con alguna institución pública, porque haya habido señalamientos por parte de la Contraloría o porque tengan denuncias penales, por supuesto que no se les va a dar, pero los que no tengan problemas se les va a entregar el finiquito inmediatamente. Los sindicatos de la Contraloría han mostrado una doble cara. Antes que llegara Carlos Mencos se opusieron a su candidatura. Ahora que dirige la institución, buscan acercamientos con él. No queríamos que la Contraloría quedara acéfala, sino que la Corte emitiera su postura en relación al tiempo estipulado, y hoy vemos que se está cumpliendo y esperamos que, como lo está haciendo ahorita, también juegue un papel importante en la elección a Contralor General. ¿Ya? Pero le damos la bienvenida. Como le digo, solo esperamos que se haga un buen trabajo, estamos dispuestos al diálogo con él, no hay ningún inconveniente por nosotros y esperamos lo mejor para la Contraloría.
Los señalamientos se podrán evidenciar durante los próximos meses, en los que se observa el trabajo que realiza la Contraloría. Ahora queda en manos de esta institución verificar los manejos de los recursos y las inusuales transferencias presupuestarias que podrían ser focos de corrupción. Bueno, seguimos recorriendo el país. Vamos con los departamentos. Vamos con Lorraine para que nos cuente qué está ocurriendo. Continuamos con nuestro segundo bloque de noticias departamentales y ponemos en pantalla la portada de este matutino El Quetzalteco. Investigan venta de plazas. Jorge Maldonado trabajó en el Ministerio Público y Gobernación y es perseguido desde Xela a San Pedro. Colisiona contra tráiler. Elemento de la PNC y su esposa, que iban acompañados, fueron heridos en ruta entre Totonicapán y Huehuetenango en un accidente de tráfico. Paulina Vega es la más bella representante de Colombia electa como Miss Universo. Sin más información la puede encontrar en el Quetzalteco. Y en Quetzaltenango, con un consenso entre los 10 consejos municipales de ese departamento y 2 consejos municipales de Totonicapán, se realizó la elección de la 9ª Junta Directiva, donde se eligió a Miguel Gómez como presidente de esta organización por el periodo de 1 año. La Mancomunidad Metropolitana Los Altos lleva 9 años de estar funcionando. Sin embargo, pese a ciertos avances, no han logrado solventar conflictos territoriales, el buen manejo de desechos sólidos, entre otros proyectos que aún tienen pendientes. Actualmente, cada municipio que integra la Mancomunidad Metropolitana Los Altos realiza un pago mensual de 3.000 quetzales y para este año se busca que dicha cuota aumente a 5.000 con la finalidad de crear un fondo mayor para realizar obras de mayor beneficio. Tenemos que continuar con muchísimo más en Viva la Mañana. Quédese con nosotros. Y vamos a dar una vuelta de página para meternos de lleno a lo que ocurría en el mundo político la semana anterior. Hay que destacar nuestra realidad a través de las inolvidables. ¿De dónde habla Chabelo? Vamos a ver cómo es el reino del revés. Bienvenidos a Guatemala. ¿Cómo es el reino del revés? El país del año de la no violencia. Donde los policías patrullan el autosafari y no las calles. Para arriba y una. Y eso que no hay gasolina. Después, vamos a ver cómo es el reino del revés. Sí, el lugar donde la cultura tiene un palacio. Pero echan del lugar al instrumento patrio. Resulta que sin que nadie dijera nada, la marimba de conciertos del Palacio Nacional de la Cultura fue desalojada. La verdad que es un poquito humillante, bueno, no diría que un poquito, bastante humillante, porque el nombre del Palacio de la Cultura, que es un inmueble representativo de Guatemala. Esas brillantes ideas del ministro al que todos conocen como el tanque. ¡Ah! Por eso mandó a los músicos frente al estadio del Ejército. Rapidísimo, no, rapidísimo, disculpe. No sé si lo voy a hablar, pero tengo que ir al baño. Con este tipo de propuestas, en una de esas nos cambian el himno nacional por chicharrón con pelos. O hacen tarimas para la campaña con la madera de la ceiba. Precisamente ustedes ayer sacaron todos los instrumentos musicales de la marimba y están en un salón donde no hay espacio, incluso hay escobas encima de las marimbas. ¿Por qué hicieron esto y sin comentárselo a los de la marimba? Bueno, primero que nada, los cambios se han evaluado desde el año pasado. Es más, hicieron como un comentario de chiste que podríamos tocar en los pasillos y eso no es, digamos, el trabajo de una marimba de concierto. Las cosas que pasan en la capital iberoamericana de la cultura. Honorable señor ministro de Cultura, honorable señor arzobispo que por ahí anda, bueno, honorables todos. Razón, los patojos ya no se saben ni los colores primarios ni secundarios. El verde